¿Ya has sentido que quieres mucho algo, pero ese querer parece no moverse del lugar? Como si existiera una voluntad sincera dentro de ti, pero por algún motivo ella no encuentra camino. Mentalizas, deseas, oras, imaginas, pero nada realmente cambia. Y poco a poco comienzas a preguntarte si el problema está en ti. Pero ¿y si te dijera que el problema no es tu voluntad, sino la forma como está siendo sustentada? Bruce Lipton nos recuerda algo casi incómodo. Hasta el 95% de nuestras acciones diarias son conducidas por el subconsciente. Esto significa que, aunque desees prosperidad conscientemente, tu cuerpo puede estar actuando a partir de memorias emocionales de escasez. Tu mente puede imaginar el éxito mientras tu campo energético vibra el miedo al fracaso. La intención existe, pero el ambiente interno no está preparado para recibirla. Es como plantar semillas en suelo infértil. Por más poderosas que sean las semillas, no florecen si el suelo no sustenta la vida. Neville Goddard, con su sensibilidad profunda, decía que la imaginación controlada es el verdadero acto de la fe. Y controlar la imaginación no es simplemente pensar positivo, es resistir a la tentación de volver a los viejos pensamientos cada vez que el miedo aparece. Es permanecer imaginando con disciplina, incluso cuando nada afuera está cambiando. Esa disciplina no tiene que ver con rigidez, tiene que ver con una fidelidad silenciosa, una lealtad interior al futuro que quieres vivir, incluso cuando todo alrededor insiste en mostrar lo contrario. ¿Cuántas veces ya has estado tan cerca, pero fuiste arrastrado de vuelta por distracciones, por sentimientos repetidos, por pensamientos que juraste ya haber superado? La mayoría de las personas no falla por falta de deseo. Fallan por no entender que el deseo necesita sustentación vibracional. Fallan por no percibir que el alineamiento no es un momento, es un compromiso interno, diario, repetido, a veces solitario. Fallan porque confunden entusiasmo con constancia. Lo que deseas puede ya estar en camino, pero solo te encuentras si tú estás en el mismo camino. Y ese camino se llama disciplina emocional, disciplina energética, disciplina vibracional. El puente invisible entre lo que quieres y lo que vives no es el esfuerzo, no es la fuerza. Es la repetición silenciosa de quien aprendió a mantener el foco emocional incluso cuando todo se desploma. No necesitas desear más, necesitas permanecer más, con más verdad, con más constancia, con más presencia. Porque mientras la mayoría corre detrás de nuevas técnicas, el universo espera apenas por una cosa: coherencia. Y la disciplina es el lenguaje de la coherencia. Es la vibración sustentada que señaliza al campo: estoy listo para vivir lo que ya sentí. Este video es sobre eso, sobre la disciplina que atrae abundancia, sobre el foco que crea realidad, sobre la vibración que permanece, incluso cuando el mundo allá afuera insiste en decir que es en vano. No es en vano, nunca lo fue. La disciplina no acelera el tiempo, solo impide que te pierdas en medio de él. Es sutil, casi imperceptible, un pensamiento aquí, una emoción allá, y cuando te das cuenta, ya no estás más vibrando lo que querías vibrar. No fue por mal, simplemente te distrajiste. Pero en el campo de la creación, las distracciones vibracionales cuestan caro, porque cada vez que cambias tu foco emocional, cambias la realidad que estás creando. Todo cambio de estado interior te realinea con un nuevo futuro, y ahí es donde muchos se pierden, no por falta de capacidad de manifestar, sino por no conseguir sustentar un estado vibracional coherente tiempo suficiente para que florezca. Existe un dolor silencioso que corroe el corazón de quien intenta y no ve resultado. Una sensación de que algo dentro de sí no es suficiente. Pero no es falta de valor. Es apenas un vicio antiguo en el movimiento, en el estímulo, en la ansiedad por señales externas. El sistema límbico, la parte emocional de nuestro cerebro,
Fue moldeado a lo largo de la vida para buscar recompensas inmediatas. Es como si dijera, si no veo cambio ahora, entonces no está funcionando. Pero la manifestación no responde a la urgencia, responde a la constancia, a la repetición, a la serenidad emocional de quien vibra el mismo sentimiento incluso sin ver nada moviéndose aún. Sin disciplina, tu campo energético entra en cortocircuito. Un día vibras prosperidad, al otro miedo. Un día crees, al otro dudas. Un día te expandes, al otro te retraes. Es como tratar de encender una vela en medio de un vendaval. No es sobre desear más intensamente, es sobre sustentar una vibración incluso ante el silencio. La abundancia no viene por la fuerza, viene por la fidelidad energética. Y esa fidelidad solo nace de la disciplina. Hay mucha gente buena perdiéndose por frases bonitas, frases que parecen espirituales, pero que, en la práctica, anestesian la responsabilidad vibracional. Una de las más peligrosas es, déjalo fluir, no porque esté mal, sino porque fue mal comprendida. Dejar fluir no es desconectarse de la intención, no es parar de actuar con conciencia, no es abandonar la repetición vibracional que forma tu realidad. Es posible dejar fluir y aún así permanecer absolutamente desconectado de lo que quieres vivir. Bruce Lipton explica que nuestras decisiones son mayoritariamente inconscientes. Moldeadas por creencias adquiridas en la infancia, actúan en silencio, creando patrones que se repiten sin que nos demos cuenta. Cuando sueltas demasiado, sin haber reprogramado esas creencias, simplemente entregas el timón al piloto automático. Sueltas y la vieja programación asume. Relajas y las creencias de miedo vuelven a dirigir tu vida. Lo que parecía libertad se vuelve repetición. Disciplina es asumir el comando vibracional de tu propia creación. No se trata de rigidez, de cobranza, de obsesión. Se trata de atención plena, de presencia energética, de repetición intencional, porque en el campo cuántico lo que repites emocionalmente gana fuerza, y aquello que abandonas se deshace. Dejar fluir, cuando bien comprendido, es confiar en la fluidez del universo mientras mantienes la dirección interior. Es entregar el destino, pero sin soltar el volante de la vibración. Es navegar con suavidad, pero con propósito. Soltar el control externo no significa soltar el foco interno. Manifestar es sustentar una vibración clara, incluso cuando los ojos aún no ven el resultado. Es confiar, sí, pero confiando con disciplina, con repetición, con fidelidad emocional a la realidad que elegiste crear. Poca gente habla sobre esto, pero tu cuerpo también es parte del proceso de manifestación, y tu cuerpo, cuando desregulado, puede convertirse en un bloqueo silencioso. La dopamina, neurotransmisor del placer y la motivación, es regulada por recompensas. Y cuando te acostumbras a buscar resultados rápidos, tu dopamina se agota, y cuando se agota, tu energía se desploma. Tu capacidad de mantener foco vibracional desaparece. Joe Dispenza enseña que la creación de la realidad depende del campo electromagnético generado entre el corazón y el cerebro. Cuando estos dos centros están en coherencia, envías al universo una señal clara, potente, ordenada. Pero esa coherencia exige repetición, práctica, disciplina. Cuando abandonas tu práctica vibracional, sea una visualización, una meditación, una respiración consciente, interrumpes el alineamiento entre estos centros y el campo que se estaba generando se fragmenta. Es como interrumpir una sinfonía en medio de la melodía. El campo lo siente, el universo lo siente, y el flujo que se estaba formando se deshace. Puedes retomar después, pero el ritmo fue quebrado, y será necesario recomenzar el alineamiento. Esta oscilación es uno de los mayores motivos por los cuales tantas personas quedan atrapadas entre avances y retrocesos. Comienzan bien, se sienten mejor, pero pronto abandonan la práctica que las conectaba con la realidad que querían vivir. Disciplina, en este caso, no es obsesión, es respeto vibracional.
Es dar continuidad a una creación incluso cuando aún no se ha manifestado. Es entender que lo invisible se forma en el campo antes de aparecer en la materia, y que el campo solo se organiza cuando tu energía permanece coherente. Existe un momento en el proceso de manifestación en que la mente vacila, el cuerpo resiste y la voluntad desaparece. Es en esa hora que la mayoría para. Pero es exactamente ahí que comienza la transformación, porque cuando aprendes a continuar incluso sin voluntad, comienzas a crear un nuevo cuerpo vibracional, un cuerpo que responde a lo que quieres vivir y no más a lo que sientes en el momento. Esto se llama reprogramación energética. Crear pequeños rituales, simples pero consistentes, es una forma de comenzar. Despertar a la misma hora, hacer silencio por algunos minutos, tomar un té con presencia, escribir lo que quieres sentir en ese día. Esto no es misticismo, esto es neurociencia. Son esos gestos repetidos los que activan el sistema reticular del cerebro, el filtro que selecciona lo que percibes y por tanto lo que atraes. Repitiendo acciones alineadas con tu nueva identidad, enseñas a tu cuerpo a vibrar algo que tu mente aún no cree plenamente. Esta práctica es llamada por algunos visualización encarnada. No solo imaginas lo que quieres vivir, actúas como si ya estuvieras en ese camino, y no porque te estés engañando, sino porque sabes que el cuerpo aprende por repetición, el cuerpo aprende por frecuencia, y el universo responde a lo que tu cuerpo vibra, no apenas a lo que tu mente desea. Cuando la disciplina se convierte en rutina vibracional, tu cuerpo se vuelve un portal. Deja de ser un obstáculo y se convierte en un transmisor, un canal por donde tu nueva realidad comienza a tomar forma. No es sobre perfección, es sobre constancia, es sobre recordar que, incluso sin voluntad, puedes ser presencia, y que ser presencia es, muchas veces, más poderoso que estar motivado. Piensa en una vela. Está ahí, firme, en el centro de un cuarto oscuro. Si el viento sopla, danza. Pero si el viento insiste y no tiene protección, su luz se apaga. La disciplina es ese envoltorio invisible que protege tu llama. No impide el viento, pero impide que el viento te apague. No evita los días difíciles, pero evita que te pierdas en ellos. La mayoría de las personas quiere la luz del sol, pero vive con la constancia de una linterna débil. Creen que basta desear, mentalizar y confiar, pero olvidan que la luz no se sustenta sola. La luz necesita combustible, y el combustible de la vibración es la repetición, es la permanencia emocional. Es el entrenamiento silencioso de quien sabe que lo invisible se construye en las entrelíneas del tiempo. Disciplina, en este camino, no es hacer más. Es mantener la luz encendida incluso cuando nadie ve, incluso cuando la realidad insiste en no cambiar, incluso cuando tú mismo comienzas a dudar. Porque la abundancia no es un destino, es una dirección, y solo llegas hasta ella si mantienes encendida tu luz. Ser esa llama es ser presencia, es ser coherencia, es ser la propia señal que tanto esperas. Cuando te conviertes en esa llama, estable, constante, silenciosa, la abundancia no necesita más ser llamada. Reconoce, siente, viene. Bruce Lipton nos recuerda que nuestras células responden al ambiente que creamos internamente. Se adaptan, se moldean, se transforman de acuerdo con lo que repites emocionalmente todos los días. No es la genética la que determina tu realidad, es la vibración sustentada con que construyes tu campo interno. Greg Braden va más allá. Muestra que la coherencia entre corazón y mente es la contraseña vibracional para acceder al campo de las infinitas posibilidades. Pero esa coherencia solo acontece cuando te alineas con disciplina, cuando te comprometes con lo que aún no se ha vuelto visible. Disciplina, entonces, no es una prisión, es una devoción, una forma de decir al universo, estoy listo, incluso sin ver, incluso sin tener, incluso sin saber cómo o cuándo.
porque quien sustenta el foco sustenta la vibración, y quien sustenta la vibración materializa lo invisible. Cambia tu foco, no para desear más, sino para permanecer más, para repetir más, para sustentar más. Porque lo invisible no responde a la prisa, responde a la frecuencia. La disciplina es el altar donde tu nueva realidad se materializa todos los días, incluso cuando nada parece acontecer. Y es en ese altar invisible, en ese espacio silencioso entre un pensamiento y otro, entre un día y el siguiente, que el milagro acontece. Quien sustenta la frecuencia transforma lo invisible en inevitable, y quien permanece siempre llega, siempre.